Hola a todos, bienvenidos. Vamos con la segunda clase de AutoCAD en la que pues vamos a estar hablando acerca de más herramientas sobre el dibujo básico, digamos. Pues son herramientas que nos apoyan en el dibujo y de lo primero que vamos a estar hablando es la referencia de objetos, ¿no? Digamos que a diferencia pues, del dibujo tradicional, por ejemplo, a mano, pues acá tenemos muchas herramientas que obviamente nos facilitan el dibujo y lo hacen mucho más fácil y pues preciso también, ¿no? Entonces una de ellas son los llamados snaps, que son referencias a objetos. Estos son de mucha ayuda y son muy importantes para trabajar también pues, de forma precisa. Aquí la cuestión con AutoCAD pues, es que es muy preciso eh, y pues nosotros debemos trabajar con precisión, ¿no? Entonces, cuando nosotros dibujamos líneas, ya lo han visto, pues obviamente podemos trabajar con medidas, ¿no? Eh, Sin embargo, yo no trazo todo probablemente de una sola vez. A veces tengo que probablemente construir por medio de varias líneas un plano o un objeto. Entonces, ¿qué pasa cuando pues, yo necesito unir líneas en determinado punto, ubicar un punto específico? Eh, para que eso sea preciso, si yo no tuviera estos llamados snaps, pues no podría, o sea, en automático no tiene la opción que me jale exactamente al punto, por ejemplo, final de una línea, ¿no? Si yo trato de dar clic acá al punto final de una línea y comenzar una nueva, pues tal vez aparentemente se verá pues que están unidas las líneas, ¿no? Sin embargo, pues como les digo, la precisión es mucha acá y pues va a existir una variación, o si yo me acerco lo suficiente, voy a apreciar que esas líneas realmente pues no están unidas, ¿no? O sea, y no importa casi qué tanto yo me acerque, obviamente que si me acerco mucho va a ser menos la diferencia, pero nunca va a estar exactamente unida o en el punto que yo la necesito la línea, ¿no? De igual manera, si yo en determinado momento quisiera ubicar, por ejemplo, el punto medio de una línea, pues tradicionalmente yo tendría que medir, ¿no? O sea, tendría que medir la línea, el total de la línea y ubicar el punto, bueno, y medir el punto medio, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos una pues gran ayuda del programa en la que yo puedo ubicar diferentes puntos importantes, ¿no? Para dibujar. Y pues estos son los llamados snaps. Estos snaps los van a encontrar en la parte de abajo del programa, en esta barra de la parte inferior. Y es este que tiene un símbolo de un rectángulo como con una esquina, con un pequeño icono, ¿no? Recuerden que aquí los botones, para que funcionen o para que estén prendidos, se deben ver en azul claro, ¿no? Entonces en este momento estaría apagado. Al dar clic, pues se prende, ¿no? Existe un atajo, como prácticamente todos los que están acá abajo, como les había comentado, los puedo activar y desactivar con los Fs del teclado, las teclas F del teclado, ¿no? F1, F2. Y este es uno de los más comunes de utilizar, o muchas veces va a ser necesario todo el tiempo estar prendiendo, apagando. A veces son útiles, a veces no. Entonces, para pues, más rapidez, lo puedes hacer con el teclado, ¿no? A veces estás trabajando en una zona aquí del dibujo y para no, digamos, no mover tu mouse y ubicar el icono,
A veces es más rápido con la otra mano simplemente apretar F8, ¿no? Entonces, perdón, F3. Los snaps se controlan con F3. De hecho, ahí cuando pongo mi cursor, ahí dice F3, ¿no? Entre paréntesis. Entonces, bueno, con F3 también los puedo prender y apagar. Y es bastante útil hacerlo con el teclado, ¿no? Bueno, ahora para controlar, hay varios snaps para controlar cuáles me son útiles y cuáles no. A lo mejor no todos van a ser siempre útiles. Los puedo controlar ahí con ese botón en la parte derecha. Tiene como un menú desplegable y ahí puedo controlar cuáles quiero tener prendidos, ¿no? Entonces, por una parte es prender el botón y aparte de eso, decir cuáles quiero que estén activos, ¿no? O sea, yo podría tener el botón prendido, pero todo apagado y pues probablemente no va a funcionar aún así nada, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede controlar así y los que tengan la palomita o les dé clic y tengan palomita van a ser los activos, ¿no? Otro es colocando en el teclado la palabra OSNAP o el comando OSNAP y se va a abrir esta ventana con el mismo listado, ¿no? Nada más que los veo acá de diferente manera. Igual los puedo activar acá con la casilla. Esto también se puede abrir desde acá en esta última opción, Object Snap Settings. Recuerden que prácticamente o absolutamente todo en AutoCAD tiene un comando. Entonces, prácticamente todo lo que yo puedo abrir aquí con el mouse se puede abrir también con un comando, ¿no? Bueno, entonces les explico brevemente los que creo que son a lo mejor los más importantes. En general, los que tengo prendidos ahorita pues son los que utilizo, ¿no? Prácticamente. El endpoint pues es para puntos finales y es pues totalmente esencial, ¿no? Cuando yo ya tengo alguna línea dibujada o alguna cosa y comienzo una nueva línea con L Enter, van a notar que los snaps, o sea, bueno, los snaps son estos iconos de color, en mi caso verdes, pueden ser de otro color, que aparecen acá. Dependiendo el tipo de snap que sea, va a ser probablemente la figura, ¿no? En el caso de los puntos finales de línea, son rectángulos, es un rectángulo verde, ¿no? Y en cualquier punto que yo me ponga final de una línea, va a aparecer ese snap. Siempre y cuando tenga prendido aquí el botón y tenga prendido endpoint, ¿no? Entonces, o sea, no importa qué tan alejado prácticamente esté yo del dibujo, mientras yo dé clic cuando está activo ese icono de color verde, va a ser exactamente la unión, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a diferencia de hace rato que me acerqué, que no estaba realmente unido, aquí no importa que tanto yo me pueda acercar, siempre va a estar unido. Si yo llego a medir la distancia, no va a haber discrepancia, va a ser una medida exacta, ¿no? Que es a veces lo que suele pasarles mucho y no activarlos y tener medidas ahí muy extrañas o imprecisas, ¿no? Y dibujos, pues por lo tanto, pues malos, digamos, ¿no? Bueno, ese es uno de los snaps. El otro que tenemos es el midpoint, que es para encontrar puntos medios de líneas. También es muy útil. A veces queremos pues trazar una línea o hallar la mitad de una línea. Entonces, ese lo representa con un triángulo y pues de esa manera podemos ubicarlo muy fácilmente, ¿no? Puede darse el caso, de repente es extraño, pero llega a suceder con algún snap, a lo mejor
cuando estamos en medio de algún trazado o dibujo, en que de repente no los haya los snaps que necesitamos. Es raro, pero llega a suceder, ¿no? O sobre todo los que no son a lo mejor tan comunes, otros de listado. Entonces, en caso de que no lo marca, a pesar de que mi cursor está cercano a eso, es obviamente estando con el comando de dibujo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá active línea y supongamos que me acerco al punto medio de aquí de esta línea y no lo detecta. Se puede escribir el nombre, o por lo menos las primeras letras del punto que quiero hallar, ¿no? O sea, si quiero hallar, por ejemplo, el midpoint, puedo escribir mid en el teclado y dar enter. Y probablemente con eso aparezca. O incluso se va a enfocar únicamente en encontrar puntos medios. Y si se fijan, ya no me marca, aunque me acerca a los puntos finales de línea, ya no me marca eso, ¿no? Entonces a veces también puede servir como cuando tengo ya muchas líneas, esquivar ciertas cosas. O sea, si no quiero el punto inicial de una línea, se enfoca únicamente a hallar ese midpoint, ¿no? Bueno, luego tenemos, por ejemplo, el centro de círculos, ¿no? Ese lo representa pues, con un circulito. Entonces, si yo voy a dibujar una línea y quiero que comience en el centro, me lo va a localizar. Aquí lo importante es que normalmente si me enfoco a poner mi cursor en el centro, no lo va a detectar. Probablemente tengo que acercarme al círculo un poco y ya aparece, ¿no? Para que reconozca, pues digamos que estoy hablando o que quiero ubicar puntos del círculo, ¿no? Entonces ya me aparece acá el centro del círculo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, acá los cuadrantes del círculo, que los representa con un rombo, ¿no? Que es prácticamente a 0 grados, 90, 180 y 270. Tenemos centros también de polígonos o de rectángulos. Es esta opción de Geometric Center, que no todos los programas, por ejemplo, lo tienen. AutoCAD sí. Entonces, si yo quiero hallar el centro de un rectángulo, igualmente va a ser bastante fácil ubicar el centro, ¿no? Tenemos cuadrantes, ya se los mencioné, de círculos. Intersecciones también es muy necesario tenerlo activado. Si yo llego a tener líneas que cruzan, con eso me va a ubicar la intersección de dos líneas con una X. En la extensión también puede llegar a ser práctica si yo tengo una posible extensión o quiero, por decirlo así, extender una línea nada más virtualmente sin tener que propiamente trazarla. Puedo activar un comando como línea, por ejemplo, y sin hacer clic puedo posicionarme, por ejemplo, aquí en el punto final de una línea, y al mover el mouse hacia lo que sería la extensión de esa línea, me va a aparecer una línea verde punteada, ¿no? De esa manera, por ejemplo, yo podría encontrar la posible intersección con otra línea sin tener que propiamente dibujarla, ¿no? Entonces me evito el paso de tener que dibujar una línea, dibujar ya la que quiero y borrar la que me sirvió de ayuda nada más, ¿no? Eso aplica para líneas en cualquier ángulo, ¿no? Claro que hay que mantenerse más o menos en la dirección, ¿no? Bueno, de ahí suelo ocupar
perpendicular también es muy necesario, sobre todo pues, hablando de arquitectura. Muchas cosas que dibujamos suelen tener ángulos de 90 grados, ¿no? Que pues, muchas veces es bastante funcional, ¿no? Entonces, no importando qué ángulo tenga mi línea, al dibujar una nueva siempre me va a hallar la perpendicular, es decir, pues donde yo tengo 90 grados, ¿no? Las tangentes pues son las intersecciones con los círculos. Estas van a depender obviamente de dónde inicia mi línea, pero son estas que representan con un círculo y una línea intersectada, ¿no? Y de ahí yo no suelo ocupar tanto las demás. La de nearest, que es esta de acá, no suelo ocuparla mucho. Esa, al estar activada, me va a identificar siempre pues digamos, un punto sobre cualquier objeto. O sea, no importa en dónde esté, siempre va a aparecer. Está representada por una X con dos líneas. Me puede ayudar a crear siempre una unión perfecta con un objeto, pero realmente a una medida X, ¿no? No suelo ocuparla, les digo, o tenerla prendida porque aparecen iconos pues prácticamente por todas partes y a veces ya no localizas los otros porque aparece siempre está prendida. Intersección aparente tampoco se me hace muy útil porque objetos que no estén perfectamente unidos pero que aparenten o que están muy cercanos, probablemente me va a marcar un icono, ¿no? Pero bueno, no, o sea, de hecho no es muy buena como para trabajar de forma precisa, puede ser engañosa. Y bueno, por último, línea paralela, pues también no suelo tenerla prendida, pero pues obviamente sirve para crear una línea paralela a otra que ya tengo existente, ¿no? Para eso es necesario obviamente activar un comando de dibujo como línea, poner o indicar un punto donde tenga pues cercano otra línea, acercarme a esa línea para que la identifique y volver, digamos, hacia mi lugar a donde aproximadamente iría una línea paralela y me la va a marcar, de hecho va a decir ahí la palabra paralelo, ¿no? Paralel. Y de esa manera pues estaría creando ahí una línea paralela, ¿no? No suelo ocuparlo tanto, suelo ocupar más bien algún comando como para crearla, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los snaps prácticamente. Y tenemos otra ayuda en cuanto a nuestro dibujo, precisamente para dibujar ortogonalmente. O sea, no siempre dibujamos ortogonalmente o con ángulos de 90, ¿no? O sea, llegamos a tener también terrenos irregulares o diseños irregulares, pero pues muchas veces sí es común tener a lo mejor un terreno cuadrado o diseñar algo regular, ¿no? O sea, ortogonalmente. Y para eso tenemos de ayuda lo que aquí le llama modo orto o ortogonal, que se activa con F8. Entonces ese también se utiliza todo el tiempo y podemos estarlo activando y desactivando con F8. Cuando yo quiero dibujar una línea y tengo activado el modo ortogonal, me va a limitar a trabajar únicamente sobre los ejes o paralelo a los ejes principales, ¿no? Que son los ejes, en el caso de dos dimensiones, nada más X
e Y. Entonces, si se fijan, pues nada más me permite trabajar así como está el cursor, ¿no? Ortogonalmente. Y bueno, en algunos casos, pues es de mucha ayuda para pues, saber que estoy exactamente ortogonal, ¿no? Se puede activar también de forma momentánea con el Shift o las mayúsculas del teclado, pero ese nada más mientras lo tenga presionado va a estar activo, digamos, ¿no? Cuando dejo de presionar ya se desactiva automáticamente. En general yo suelo más como ocuparlo con F8 y quitarlo igual con F8, ¿no? Entonces ya puedo trazar libremente. Entonces a veces quiero unir a lo mejor dos puntos que no son ortogonales, entonces pues puedo desactivarlo, aunque si tengo los snaps activos, aún así me va a permitir hacer un trazado que no sea ortogonal, ¿no? Aunque tenga prendido F8, ¿no? Pero bueno, ahí ya ustedes irán identificando cuándo a lo mejor es necesario apagarlo o prenderlo. Entre otras cosas importantes, también quería comentarles acerca de las unidades de trabajo en AutoCAD. Prácticamente todos los programas que tengan que ver con dibujo, ya sea en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, etcétera, pues manejan unidades, ¿no? En AutoCAD podemos, bueno, por default AutoCAD siempre va a venir en milímetros, ¿no? Yo porque ya tengo configurado mi template, pues ya lo tengo configurado en metros para ya no, cada vez que abro un archivo, tendré que cambiarlo, ¿no? Pero bueno, para configurar eso, tenemos que escribir en el teclado la palabra units, ¿no? Con U. Enter. Y nos va a aparecer aquí la información acerca de las unidades de medida. En este caso utilizaríamos decimal. Aquí, como es un programa probablemente fabricado en Estados Unidos, pues si nosotros utilizamos arquitectónico, lo va a manejar en fracciones, porque, bueno, en Estados Unidos trabajan con pulgadas y pues fracciones, ¿no? Entonces ahí no se vayan a confundir, más bien nosotros utilizaríamos decimal, o sea, en México, ¿no? Lo que es el ángulo, utilizamos decimal en grados o decimal degrees. Ese sí es igual en Estados Unidos. La precisión también es bastante importante. En este caso yo lo tengo, por ejemplo, con 4 decimales. Lo pueden dejar así. Realmente esta es la precisión a la hora de dibujar, ¿no? O sea, si yo llego a trazar una línea y le pongo más precisión de lo que dice acá, o sea, le pongo .000001, no va a detectar, o sea, ya esa precisión ya no le va a hacer caso, digamos, y va a redondear el número, ¿no? Hasta lo que yo indique acá. Entonces, más que nada es para a la hora de trazar. Lo que es ya después acotar o poner medidas y cotas, ya es otra cosa, ¿no? O sea, ahí yo lo puedo manejar ya diferente. Y ya puedo redondear ahí las cotas, ¿no? Pero a lo mejor, pero como tal, la precisión del dibujo, pues va a ser esta, ¿no? Y pues sí, esa es necesario que sea con bastantes decimales, podríamos decir, de preferencia, aunque estemos trabajando en metros, ¿no? No pasa nada. Y bueno, esta es precisión para largos, o sea, medidas generales de líneas.
y la de la derecha es precisión, pero para ángulos. Normalmente para ángulos no solemos poner tanta precisión, o sea, nada más utilizamos grados en números redondos, ¿no? Entonces, esta, pues, no suelo moverle, o sea, se queda normalmente en cero, o sea, con números redondos, ¿no? O sea, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 45 grados. Pero, bueno, puede llegar a suceder que queramos utilizar grados con más precisión, ¿no? O sea, que digamos, no sé, 45.5 grados, ¿no? Es muy raro, pero puede llegar a suceder. En ese caso, igual va a redondear. Si yo no tengo activo esa precisión, va a redondear, ¿no? Normalmente, si es 45.6 grados, va a redondear a 47. Y así, ¿no? Entonces, por ahí incluso a lo mejor vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a necesitar más precisión, entonces vamos a necesitar cambiar esto. Y esto también es de lo más importante, que son pues las unidades en las que yo estoy trabajando, que por lo general para planos arquitectónicos va a ser metros, ¿no? Si llego a hacer a lo mejor un mueble o algo así, pues a lo mejor sí, entonces utilizaríamos centímetros o milímetros, ¿no? O bueno, si trabajo en Estados Unidos, pues tendría que utilizar pulgadas, ¿no? Entonces acá lo cambiaríamos a metros y este realmente no es tan importante, tiene que ver con la iluminación, puede quedar así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las unidades, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo comencé a dibujar y está en milímetros, ¿no? Que es como normalmente viene configurado. Pues realmente no pasa mucho, no hay tanto problema. Si yo, para hacerlo, explicarlo muy rápido, ¿no? Si yo dibujo una línea que mide 20 metros, por ejemplo, esta línea mide 20 metros, ¿no? Ahorita vamos a ver la herramienta para medir, que está dentro de Home. Ya tenemos una regla acá, con esa podemos medir, o el comando es DI, Enter. Puedo medir de lado a lado, y aquí en la barra de comandos me dice que mide 20 metros, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si yo acabé de dibujar o hice todo un plano y resulta que no estoy en metros, ¿no? Bueno, pues no importa. Yo voy a unidades, units, o por ejemplo acá que quiero trabajé en metros, pero realmente yo quería milímetros, ¿no? Pues no pasa nada, puedo cambiar a milímetros, le doy OK, y si yo mido mi línea, nuevamente DI, Enter, y mido de lado a lado, verán que acá dice distancia 20.00, ¿no? O sea, realmente eso no cambió, sigue diciendo 20, sigue midiendo 20 unidades. Realmente, pues a veces incluso llegan a ser planos y tenerlos ya totalmente terminados y nunca cambiaron y siguen milímetros, ¿no? Incluso para la impresión y eso no afecta realmente, casi no pasa nada, ¿no? O sea, no tiene realmente una importancia así tan tremenda, ¿no? Entonces yo puedo cambiar cuantas veces quiera nuevamente a metros, puedo volver a medir mi línea y sigue midiendo 20 unidades, ¿no? Entonces realmente no va a cambiar la escala del dibujo, simplemente como en la información del archivo va a decir son 20 metros o 20 milímetros, ¿no? Si en algún caso les llega a preguntar, yo tengo la versión 2020 hasta ahorita y no hace la pregunta, ¿no? Pero puede ser que les llegue a preguntar, no sé, dependiendo de la versión, si es que les llega a pasar, que cambian a otra unidad y les lanza un mensaje aquí de si quieren escalar, pues digan que no, ¿no? O sea, para que siempre la línea siga midiendo lo mismo. Ahora, en cuanto a
modificación de objetos, pues la verdad es que hay muchas herramientas. Vamos a ir viendo ahorita las primeras. A diferencia del dibujo tradicional, ¿no? O sea, el dibujo tradicional casi todo es trazar una línea, medir y seguir trazando líneas, ¿no? Aquí tenemos muchas herramientas que nos ayudan a ser más eficientes, ¿no? Y más rápidos. Y pues también incluso más limpio en nuestros trabajos, ¿no? Evita a que haya muchas líneas unidas en diferentes tramos y que sean trazos únicos, digamos. Y bueno, para ejemplificar estas herramientas, voy a colocar aquí algunas líneas intersectadas con diferentes medidas, ¿no? Estas las estoy dibujando ortogonalmente, pero pueden ser en cualquier ángulo. Bueno, estas herramientas pues sirven para extender y para recortar objetos. Precisamente cuando tenemos situaciones como estas, ¿no? Que a lo mejor por alguna razón yo tenía una medida y pues nada más me quedó así la línea, pero necesito extenderla hasta otro punto. Entonces, en lugar de dibujar una nueva línea y extenderla hasta otro punto determinado y tener dos tramos de línea, o tener que seleccionar una línea y manualmente recortarla, que a veces puedo cometer un error si lo hago de esa manera, sobre todo si tengo una línea, por ejemplo, inclinada. Es más fácil como equivocarse si trato de hacerlo de esa manera. Entonces, para eso tenemos estas herramientas de modificación que se utilizan todo el tiempo, que se llaman trim, que es para recortar, y extend, que es para extender líneas, ¿no? Entonces, prácticamente grábense todos estos comandos. Trim lo pueden realizar en el listado de comandos que les pasé, se abrevia TR. Todo esto también siempre lo encuentran en los botones de acá arriba, pero siempre pues es como más complicado encontrarlos, a veces están escondidos dentro de otro panel, entonces pues no es tan recomendable hacerlo por medio de botones porque es muy tardado a veces, ¿no? Entonces más fácil TR, Enter, y bueno, acá pues hay varias variantes en las que se puede utilizar. Recuerden, trim es para recortar líneas, ¿no? Siempre debe haber una intersección con otra línea, ¿no? Para poderla recortar. No se puede recortar si no está intersectada con otra línea. Y se puede recortar, una opción sería seleccionar la línea con la que va a cortar, digamos, ¿no? Suponiendo que yo quiero recortar esta línea vertical que tengo acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, ya que tengo activo el comando, seleccionar esa línea que va a recortar, digamos. Incluso puedo seleccionar varias. Ahorita vamos a hacerlo con una sola línea, ¿no? Pero si se fijan, siempre tengo que dar un enter, precisamente porque puedo seleccionar varias, no solo una. O sea, se puede recortar con varias, ¿no? O sea, puedo hacer varios cortes. Entonces, por eso siempre es necesario, ya que seleccioné, dar un enter para decir, ya acabé de seleccionar las que quiero, con la que se va a intersectar, ¿no? Entonces, recuerden que el enter también puede ser con botón derecho del mouse, que es como yo suelo hacerlo, que es más rápido, ¿no? Y después, pues ya nada más tengo que seleccionar el pedazo que quiero recortar, ¿no? Obviamente esta línea la podría recortar de un lado o de otro, ¿no? El lado donde haga clic es el que va a eliminar. Entonces, doy clic en el lado que quiero eliminar y listo, ¿no?
En este caso solamente se está cortando con una y ya no puedo cortar más, ¿no? O sea, sería todo. Ya este pedazo que queda sobrante, ya no puedo cortarlo más porque ya no se intersecta o ya no cruza con otra línea más de las que yo seleccioné. Si yo quisiera eliminarla, pues ya prácticamente sería con suprimir, ¿no? Bueno, ese sería el trim, pero como les digo, el trim puede funcionar también seleccionando varias líneas. Entonces puedo dar TR, por ejemplo, Enter. Puedo indicar que quiero un corte de aquí hasta acá, por ejemplo. A veces puedo tener muchas líneas y para no tener que estar haciendo uno por uno, puedo seleccionar como de dónde a dónde. En este caso seleccioné 2, doy Enter o botón derecho y selecciono esta parte que quiero eliminar, ¿no? Bueno, ya que terminé, aprieto la tecla Escape del teclado, la de Esc, que está en la esquina, y salgo del comando que estoy utilizando. Bueno, esa sería una manera de utilizar el trim con sus variantes también, ¿no? La verdad es que siempre hay muchas variantes en AutoCAD. La otra sería nuevamente trim, Enter, y en lugar de seleccionar una línea específica con la cual voy a recortar, es simplemente dar un Enter más. Si se fijan, incluso acá en la barra de comandos tiene como entre paréntesis la de Select All. Eso quiere decir que si yo doy Enter, va a ser el equivalente a seleccionar todo lo que yo tenga acá en el dibujo, ¿no? Entonces, pues sí, es como seleccionar todo. Entonces yo voy a poder recortar absolutamente cualquier línea que tenga alguna intersección con cualquier otra, ¿no? Nada más que aquí recuerden que las intersecciones quiere decir o deben ser totalmente cruzando un objeto. O sea, si es una intersección nada más que llega hasta otra línea, pues ya no se puede hacer más con esa línea, ¿no? Ya sería prácticamente eliminarla. Entonces, en este caso, si se fijan, cualquier línea que tenga una intersección, puedo cortarla, ¿no? Esa es otra opción. Simplemente después de dar trim, dar enter y va a considerar absolutamente todo. Cuando yo tengo muchas líneas, como les digo, y quiero hacer un corte muy largo, pues no es tan conveniente porque tengo que hacer muchos clics, ¿no? O sea, uno por uno para llegar hasta cierto punto, ¿no? Mientras que yo puedo seleccionar en ese caso una línea para indicar que hasta ahí quiero el corte, enter, y ya corto de un solo clic todo ese tramo, ¿no? Y el otro comando es lo contrario, es para extender líneas, se abrevia con EX en el teclado, enter. Y es absolutamente idéntico, nada más que hace lo contrario, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar igualmente una línea hasta donde quiero que llegue o incluso varias líneas. En ese caso sí ya van a ser necesarios más clics. Entonces, enter y indico qué línea quiero extender hasta ese punto. Y de igual manera, voy a dar control Z para regresar. De igual manera puedo dar EX, otro enter para decir o hacer el equivalente a seleccionar todo. Y entonces cualquier línea la va a extender a la siguiente posible intersección que exista. Si no hay una posible intersección enfrente, por decirlo así, pues no va a hacer nada. O sea, aquí esta línea no hay a dónde extenderla. No, se fijan, aparece un icono de que no se puede, ¿no? Si yo ya tuviera una línea aquí enfrente, entonces sí podría extenderla, ¿no? Hacia este lado obviamente no, hacia ese lado no hay nada. Lo que es la extensión, debo estar, digamos, mi clic debe ser del lado hacia donde quiero extender
¿no? O sea, debo estar recargado de la mitad a la derecha, por ejemplo, en este caso. Si estoy de la mitad hacia la izquierda, pues no va a extender, es como si yo quisiera extender hacia la izquierda, ¿no? Entonces, debo estar de la mitad hacia la derecha haciendo clic para que entienda que quiero ir hacia ese lado, por decirlo así. Y bueno, pues básicamente esas serían esas dos herramientas muy prácticas, ¿no? Bueno, nosotros, como recordarán, tenemos de los dos comandos básicos, pues tenemos la línea y la polilínea, ¿no? Recuerden que el comando de línea, pues es L, ¿no? Y yo puedo realizar todo un trazado, pero las líneas permanecerán individuales, ¿no? Separadas, ¿no? Mientras que la polilínea, todo el trazado que yo llegue a realizar quedará unido. En algunas ocasiones, obviamente, o por lo general, la polilínea, pues en los planos muchas veces va a ser mejor, es más práctico tener un solo objeto, seleccionar un solo objeto, a veces es o va a ser más fácil editarlo estando todo unido, pero no siempre podemos hacer un trazado o conseguir un trazado con polilínea de una sola vez, ¿no? O sea, a veces tenemos que, o contamos con solo algunas medidas, o lo vamos construyendo en varios pasos, y pues no nos queda todo perfectamente unido, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos convertir líneas normales, separadas, en polilíneas, es decir, unirlas, ¿no? Eso se puede hacer mediante el comando de join o de unir, el cual su abreviación es J de join, ¿no? Que es unir. Entonces simplemente tengo que seleccionar todo o dar primero el comando, casi siempre puede ser cualquiera de las dos. El comando J, enter, seleccionar todo y una vez y otro enter, ¿no? O ya saben, seleccionar todo, J enter y ya. En ese caso nos ahorramos a lo mejor un enter, ¿no? Si seleccionamos primero. Y en ese caso pues ya tenemos una polilínea, ¿no? Entonces es la manera de obtenerla, digamos, por medio de un comando, ya que construye algo, digamos, ¿no? Y el inverso sería, o sea, tal vez llego a tener una polilínea y quiero separarla, se llama explode aquí en AutoCAD, que es algo así como pues, explotar o separar, ¿no? Y el comando se abrevia con X, únicamente ponemos X en el teclado, enter, seleccionamos y nuevamente enter, ¿no? O al revés, ya saben, seleccionamos primero y luego X, enter y ya automáticamente queda separado, ¿no? Esto lo puedo hacer tantas veces quiera. Aquí lo importante es que realmente las líneas las haya trabajado bien y realmente estén unidas. Si yo llego a hacerlo mal, a lo mejor no utilizar los snaps, por ejemplo, y según yo están unidas, pero en la realidad pues hay una separación y quiero unirlas, le pongo join, pues obviamente no, jamás me lo va a unir, ¿no? Entonces, obviamente es importante que se estén tocando, ¿no? Que estén exactamente unidas en el punto preciso, ¿no? Entonces, la ley, pues digamos, para que funcione join, pues es esa. Yo no puedo tener objetos que no se estén tocando en sus puntos finales, no puedo unirlos, ¿no? O sea, por ejemplo, estas líneas paralelas, yo no les podría dar join porque no los va a convertir en un solo objeto, ni siquiera
pueden estar intersectadas de esta manera. O sea, esto tampoco va a realizar una polilínea, ¿no? O sea, si yo le doy join a estas dos, van a permanecer separadas. Tiene que formar forzosamente como una continuidad, ¿no? En este caso, pues no se puede. Si yo tuviera, o si yo recortara esta parte, entonces sí, ahora sí podría unir estas dos y podría agregarles una aquí junto. Sin embargo, nunca esas tres van a poder ser uno solo, ¿no? O sea, pueden ser estas dos una unión y esta por separado o al revés, pero solo puede crear como un vértice, ¿no? Bueno, pues esa es la ley. Se pueden llegar a unir líneas que no están tocándose, ¿no? O como en este caso, ¿no? Que sí se están tocando, pero hacen una especie de T. Sí se puede llegar a crear o unir, digamos, todo eso, pero ya son otros métodos como lo que es el agrupado y los bloques que vamos a ver más adelante. Bueno, ya casi por último, nada más vamos a ver algunas otras herramientas que tenemos básicas para crear figuras, como lo son el rectángulo, el círculo, el arco. Bueno, aparte de lo que tenemos las líneas, pues tenemos el círculo, bueno, por ahí el arco que ya lo vimos, pero con polilínea, ¿no? Que viene ahí como dentro del comando, pero también viene la función, digamos, individual, el rectángulo, ¿no? Entonces, lo que es el rectángulo, por ejemplo, igual hay que aprenderse el comando que es rec, enter. En este caso se traza indicando un primer punto con el botón izquierdo del mouse. Y después, bueno, si quiero trazarlo de forma inexacta, pues simplemente doy otro punto, ¿no? Pero si lo quiero con medidas, debo, después de dar el primer clic, poner la letra D y dar Enter. O dar clic acá donde dice Dimensions, entonces, o dimensiones, ¿no? Entonces D, Enter. Y entonces sí digo sus medidas, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, 5 va a ser un lado, Enter, y luego el otro lado, por ejemplo, 10, Enter. Y ya me coloca aquí un rectángulo con esas medidas, ¿no? Como se ve ahí, 5 por 10. Bueno, ahí vieron la primera medida que yo di va a ser el eje X, en el eje X, que es este lado, por eso salió en esa dirección. Y la segunda medida que doy siempre va a ser el eje Y. Bueno, también después lo puedo girar. Después vamos a ver esas herramientas. Lo que vendría siendo el círculo se abrevia con C, Enter. Simplemente doy un clic. Ese va a ser su centro. E indico el radio, ¿no? Por default, aquí me está pidiendo, siempre hay que checar la barra de comandos. Aquí me está pidiendo el radio, ¿no? Ahí se puede ver radio. Entonces, el número que yo ingrese va a ser el radio, ¿no? Si yo quiero indicar el diámetro, pues puedo cambiarle acá. Acá viene la opción diámetro, ¿no? Entonces, sobre todo si a lo mejor es una medida en fracciones inexacta y pues para no tener que sumarle o multiplicar el número que yo tenga dado en radio, pues le puedo cambiar, o en diámetro, pues lo puedo cambiar acá y entonces ya puedo ingresar. Ahora lo que ingrese yo pues era el diámetro, ¿no? El número que ingrese yo y enter, ¿no? Hay diferentes formas de trazar el círculo. Por default, siempre que pongo el comando, como verán, me pedirá el punto medio, el punto central o el centro del círculo, ¿no? Como dice acá, el centro. Cuando yo de clic, ese va a ser su centro.
Sin embargo, hay otras maneras de trazarlo que vienen, de hecho, aquí en la barra de comandos viene opción de 3 puntos, de 2 puntos y de, me parece que tangente, ¿no? Entonces, ahí depende un poquito a veces de la información que tenemos o desde mi dibujo, ¿no? que estoy haciendo. Por ejemplo, el de 2 puntos, pues yo doy 2, indico 2 puntos. Sobre todo es cuando a lo mejor tengo ya trazadas otras líneas y quiero que el círculo vaya de un punto a otro, ¿no? En los ejercicios probablemente estaremos utilizando esas otras opciones. Bueno, luego tenemos también, por ejemplo, lo que es el arco. El arco, su comando o abreviación es, de hecho es A nada más, A, Enter. Y bueno, ese igualmente hay diferentes maneras de trazarlo, formas de trazarlo, dependiendo de la información, de la necesidad que yo tenga pues en mi dibujo. Por default, cuando lo activo, va a ser por medio de 3 puntos y me va a pedir el punto inicial, el intermedio del arco y el final, ¿no? Entonces, inicial, medio y final. Igualmente, cuando pongo el comando, me aparece aquí otra opción u otra variante, que es trazarlo desde su centro, ¿no? Entonces puedo también utilizar esto. Va a ser como el círculo un poco. O sea, voy a dar un clic, indico luego, ese va a ser su centro, luego indico dónde quiero iniciar el arco. Ahí, de preferencia, desactivar F8, que es el modo ortogonal, que me limita, digamos. Entonces, sin F8 van a notar claramente que hago un trazado como si tuviera un compás, ¿no? Ese es desde su centro. Pues esas, digamos que son las dos opciones que vienen si lo utilizo desde comando, pero también a veces es un poquito cómodo, sobre todo si quiero un arco con otras opciones. Puede ser que ahí sea más como utilizarlo aquí en el botón que viene arriba de arco, porque la verdad es que hay muchísimas opciones de trazado, ¿no? Entonces a veces, como les digo, puede haber diferentes situaciones en que necesite una u otra. Este es el que viene por default, el de 3 puntos, el primero que les mostré, y de hecho ahí cuando dejan su cursor muestra exactamente a qué se refiere, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3. Y bueno, pues así aquí vemos digamos otras opciones. Inicio, centro, fin, digamos, ¿no? Pues prácticamente es como tal cual lo dice ahí, ¿no? O sea, primero indico dónde va a ser el punto 1, luego indico cuál es su centro y luego indico cuál es el final del círculo, ¿no? Prácticamente todos vienen aquí explicados como por medio de un dibujo. Por ejemplo, se traza dando clic en el donde comienza el círculo, luego en donde va a ser su centro y por último indico los grados, o sea, cuántos grados quiero avanzar con ese arco, digamos. Y bueno, pues así prácticamente todos, ¿no? Todas estas opciones, ¿no? Probablemente iremos utilizando algunas de ellas. Y bueno, tenemos todavía algunas otras figuras por ahí más de las básicas. Tenemos elipses que pues no varían tanto de lo que es el círculo. La diferencia, igualmente hay 3 maneras de trazarlo desde su centro, pero en este caso, a diferencia del círculo, pues tenemos obviamente un tercer punto que es el que da
digamos, la altura de la elipse, ¿no? Y tenemos todavía más herramientas de dibujo o figuras, como por ejemplo los polígonos que se encuentran dentro del rectángulo, o los podemos activar con, digo, ese no es tan común, pero creo que Pol sería el alias o la abreviación, ¿no? Y en ese caso se trazan desde su centro, ¿no? Entonces, yo puedo indicar también, si se fijan en la barra de comandos, el número de lados que quiero que tenga. En este caso está con 4 lados, ¿no? O sea, pues prácticamente sería un cuadrado, ¿no? Pero yo, antes de dar cualquier clic, puedo indicar el número de lados, por ejemplo 6, enter, y ya después indico el centro. Perdón, me pide primero la opción, aquí una opción de si lo quiero circunscrito o inscrito en un círculo. Bueno, puedo dar enter, prácticamente es la distancia o el radio, ¿no? O sea, uno va a ir a este vértice que vemos, a esa intersección, y otro es medido a la perpendicular de una de estas líneas, ¿no? Esa sería la diferencia entre esos dos. Y bueno, pues ahí ya ven la figura, doy la medida y doy enter. Pues puedo hacer cualquier número de lados, puedo hacer incluso un triángulo si le pongo acá 3 lados, enter. Otro enter para indicar que lo quiero inscrito. Pues como verán, ese va a ser siempre la medida del centro a este vértice, ¿no? La otra opción va del centro a esta perpendicular. Bueno, pues casi son las herramientas básicas de dibujo, pues es todo lo que encontramos aquí, ¿no? Tenemos algunas extras, pero probablemente las podemos ir viendo. Tenemos las splines, que también pues no es tan común ocuparlas porque son algo imprecisas, no tienen un radio específico, entonces no son muy recomendables, precisamente porque ya llevarlas a la realidad o ya en un plano, pues son líneas que no voy a poder controlar su medida, ni indicar su medida, ni su radio, ni nada. O sea, prácticamente si las utilizo y quiero hacer planos después, tengo que volver a trazarlas por medio de arcos. Entonces, pues digo, son algo prácticas porque son muy flexibles y son líneas curvas que puedo hacer lo que yo quiera casi. Pero les digo, o sea, son líneas que probablemente después tengo que volver a trazar con arcos para poder tener medidas de ellas y poder llevarlas a la realidad, ¿no? Entonces, por eso tal vez no siempre son tan recomendables. Y bueno, por último, pues la cuestión de medidas acá, que ya les mencioné por ahí acerca de la regla, ¿no? Si ustedes llegan a tener alguna duda de medida de cualquier línea, pues tenemos la regla, ¿no? Que se encuentra acá. La verdad yo la ocupo con el comando, que es DI, bastante rápido. Simplemente ponemos DI, enter, y hay que tener encendidos los snaps, ¿no? Para que exactamente me esté midiendo del punto final al punto final. Y siempre me va a aparecer la información aquí abajo en la barra de comandos. Recuerden que la barra de comandos, en caso de que no tienen, como a lo mejor nada más tienen un renglón, no llegan a ver la información. Entonces tienen que ampliar a lo mejor su barra de comandos aquí un poco para poder leer esa información que nos está dando. Entonces va a aparecer una medida
de distancia, esa es la distancia prácticamente, no importando el ángulo en el que esté. Aparte de eso nos va a dar otras medidas, nos va a dar una medida en X, una medida en Y, pero pues normalmente esas no son las que buscamos, ¿no? O sea, ahí me está midiendo nada más en el eje X y en el eje Y, por eso notamos ahí pues que no son las mismas, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, no importando la inclinación, esta es la medida total, la que aparece en distance, ¿no? Esa es una de pues, herramientas muy, muy útil que van a estar utilizando todo el tiempo. De ahí tenemos otras más que encontramos. Esas, pues tal vez a lo mejor sí pueden recurrir al botón. El botón de la regla o de medida se expande y tiene otras opciones, ¿no? Esta es la que acabamos de usar, que es distance. Pero podemos medir también pues radios de círculos, como verán ahí. Entonces, bueno, si tengo un círculo, pues puedo poner radio, tocar el círculo y me aparece la información en la barra de comandos. Puedo medir un ángulo también entre dos líneas. Selecciono mis dos líneas y me va a aparecer aquí el ángulo, ¿no? 22 grados. Me lo va a redondear. Yo puse precisión, acuérdense, números enteros nada más en cuanto a ángulos. Probablemente como lo tracé de forma así aleatoria, es probable que no tenga exactamente 22, me lo está redondeando, ¿no? Luego tenemos esta que también seguramente les va a servir mucho, ¿no? Nosotros muchas veces queremos cuantificar área, ¿no? Metros cuadrados construidos, o no sé, área de pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos esta herramienta para sacar área. Puede ser área de un círculo, área de una línea. La línea obviamente tiene que ser cerrada, ¿no? O sea, puede tener un trazado con cualquier forma, pero pues sí debe estar cerrado totalmente, ¿no? Entonces voy aquí a área. Aquí hay como algunas variantes. Yo puedo, así como viene por default, tengo que ir haciendo como un trazado, o sea, esa sería una opción. Voy dando clic en diferentes puntos, como si volviera a trazar casi la figura. O sea, en caso de que no tenga, digamos, una polilínea, ¿no? Entonces, cuando ya se sombrea todo de color verde, doy Enter y aquí en la parte de abajo me aparece el área, ¿no? Ahorita la verdad es que es una figura muy grande y por eso aparece un área pues muy, muy grande, ¿no? Esa sería una opción. Claro que cuando es un círculo o hay líneas curvas, pues a lo mejor no aplica tanto. Entonces tenemos otras opciones. Tenemos otra opción que es por medio de un objeto. Entonces le damos clic acá en Object, seleccionamos nuestro objeto y de hecho ya nada más al seleccionarlo aparece el área acá, ya no, ni es necesario dar otro enter, ¿no? Ya me dice ahí cuál es el área que hay dentro de ese objeto e incluso me da información de, en este caso, circunferencia de ese círculo, ¿no? En el caso de otros objetos, como vieron, da el perímetro, ¿no? Entonces a veces también puede ser funcional para saber el perímetro. No sé, quiero cuantificar, por ejemplo, soclo o algo así. Pues de esta manera puedo cuantificarlo también rápidamente. Ahora puedo llegar a hacer otras operaciones también, como sumar áreas o restar áreas, que también puede ser bastante útil y no tengo que estar sumando y eso, ¿no?
y pues puedo sumar o restar todas las que quiera, ¿no? Que también es a veces muy necesario. En ese caso es con la misma herramienta área. Probablemente tiene que ser con Object. Con Object nada más la restricción es que debe ser polilínea siempre, ¿no? Entonces no pueden ser líneas que no estén unidas. Entonces, aquí en la barra de comandos tenemos una opción que es Add Area. Entonces tenemos que dar clic en añadir área o áreas y después seleccionar la opción de objeto, ¿no? De Object. Y entonces sí ya comenzamos a seleccionar. Entonces seleccionamos el primero. Aparece ahí que tiene, en este caso dibujé un rectángulo de 10x10 y uno de 5x5 para llevar mayor control aquí del área, ¿no? Y se puede entender mejor. Entonces tenemos ahí 100, ¿no? 100 metros cuadrados. No me aparecen las unidades, ¿no? Pero bueno, yo ya sé que estoy trabajando en metro, ¿no? Luego puedo hacer clic, por ejemplo, en esta área que tengo aquí junto, que tiene, aquí me aparece que tiene 25 y me aparece hasta abajo el total, ¿no? Que son 125, ¿no? Entonces, así puedo seleccionar todos los objetos que yo quiera, se van a ir poniendo en verde y pues quiere decir que los está sumando, ¿no? Y puedo restar también. Bueno, para la sustracción, como que es un poquito enredado, pero más o menos ahí va. Igualmente damos área. Damos nuevamente, también tenemos que poner, aunque vayamos a hacer a restar área, tenemos que empezar con add área, ¿no? Para que sepa que queremos manejar varias, ¿no? Luego damos clic en Object, seleccionamos el primero, al cual le vamos después a restar. Entonces verde quiere decir siempre, digamos, que está sumando, ¿no? Luego ya que lo seleccionamos y nos aparece acá que tiene 100, pues ya le damos Enter o botón derecho. Y ahora sí le damos aquí en sustraer área. Y le damos en objeto, en Object también. Y ya seleccionamos el que va a restar, que es acá el pequeño. El área que reste siempre le va a poner en rojo, ¿no? Y acá nos dice, ¿no? Entonces, el que seleccionamos al último tiene 25 y al final nos pone el total, ¿no? Entonces le resta a este de 100, le resta los 25 y acá nos dice el área total 75, ¿no? Bueno, ese sería más o menos. Puedo ir restando todavía más áreas si tengo más, puedo irla seleccionando. Bueno, entonces prácticamente eso sería en cuanto a las medidas. Y bueno, pues vamos con los ejercicios por último. En este caso vamos a hacer algunas figuras. Probablemente los procesos, sobre todo aquí en AutoCAD, siempre pueden llegar a ser muy variantes, ¿no? O sea, puede haber varias maneras de llegar a un mismo resultado. Les voy a mostrar hasta ahorita, por lo menos con las herramientas que hemos visto, ¿no? Después vamos a ver más herramientas y tal vez pues incluso vamos a ver que hay maneras, pues a lo mejor más rápidas incluso de realizarlos, ¿no? En este caso, también pues aquí un poquito el truco, lo interesante de estas figuras, pues es que no tenemos absolutamente todas las medidas, ¿no? Entonces hay que construirlas a partir de las medidas que sí tenemos. Bueno, entonces tenemos ahí un rectángulo de 25 por 25, que son los rectángulos medianos, digamos. Podríamos trazarlos directamente con rectángulo, clic, dimensión y 25, enter, 25, ¿no? Entonces, bueno, después
Podría, como les decía, parecer de repente un poco una manera un poquito rudimentaria en lo que, como lo vamos a hacer, sobre todo ya después que veamos otras herramientas, pues a lo mejor verán que hay otras maneras más fáciles, pero hasta donde ahorita estamos, con las herramientas que hemos utilizado, vamos a enfocarnos a hacerlo con esas herramientas nada más, ¿no? Después tenemos un rectángulo, por ejemplo, que está separado hacia adentro de este rectángulo grande 5 unidades, ¿no? Entonces, una manera de trazar también objetos, por ejemplo, acá si yo quiero marcar una distancia de determinado objeto, es, bueno, activando mi herramienta de línea, colocándome en algún snap, como acá por ejemplo el centro, sin hacer clic, desplazarme de ese snap hacia abajo, bueno, en este caso hacia abajo, se debe ver como una línea verde punteada, que es el extend, indicando una medida seguida de un enter. Entonces acá, como yo sé que está separado de esta línea, digamos, o de este punto hacia abajo 5, pues me separo de esta la línea verde activa, ingreso 5, enter, y me va a poner a 5 unidades hacia esa dirección que yo le acabo de decir, ¿no? Entonces puedo trazar una línea, digo, en este caso pues sé que estoy exactamente a la mitad, podría trazar el rectángulo completo porque, bueno, pues sé que sé la medida, ¿no? Pero también podría nada más trazar a lo mejor un pedazo de la línea, por decir algo, porque ya sabemos también herramientas pues para editar, ¿no? Para recortar y extender. Y puedo hacer a lo mejor eso de cada uno de los puntos. De acá me separo hacia la izquierda, doy 5, enter, ¿no? Y dibujo una línea. Y de acá igual, hacia adentro y 5, ¿no? Y digamos que no estoy creando líneas innecesarias que después tengo que borrar realmente, ¿no? O sea, estoy midiendo de un punto a otro sin tener que trazar una línea. Y después pues puedo a lo mejor ya editar con las herramientas que aprendimos de extender y recortar, ¿no? A lo mejor puedo extender todas y después ya recortar con trim. Tal vez doy trim y 2 enters para que ya recorte todo, ¿no? Entonces eso podría ser una manera con las herramientas que hasta ahorita sabemos, ¿no? Esto, como decíamos, pues no es una polilínea, pero si yo quisiera polilínea, pues puedo seleccionar todo, darle J, enter, entonces sí, ya que es una polilínea. Luego tenemos una distancia de 55 de separación. Entonces yo puedo medir, activar el comando línea o polilínea de una vez, PL, colocarme en esta esquina que es de donde me está marcando la distancia, de aquí hacia la derecha me está marcando 55 hasta el primer punto del rectángulo. Entonces pongo 55, enter, y ya me coloca mi cursor exactamente a esa distancia, ¿no? Entonces ya puedo comenzar acá, pues a lo mejor mi rectángulo, ¿no? O sea, pude poner también el comando de rectángulo y haber sacado esta distancia, ¿no? También se pudo. Acá tendré que trazar por medio de líneas el rectángulo, ¿no? Con 25, 25 y aquí cerrando, ¿no? Igualmente, pues el proceso, pues digamos que para hacer el círculo de en medio, pues será el mismo, ¿no? Repito, ahorita con las herramientas que sabemos. Bueno, aquí tengo el segundo par de rectángulos. Sin embargo, los de abajo no tengo la medida específica. O sea, yo no sé a qué distancia se encuentra de este punto a digamos, ¿no?
probablemente podría restarlo, sumarlo, pero no estoy tan seguro y a lo mejor me podría equivocar. Entonces, lo aconsejable siempre con las medidas que sí tengo, sacar las figuras. O sea, siempre para realizar algo, porque eso va a evitar que me equivoque, ¿no? En este caso, pues ya tenemos como tal aquí, pues no un plano, pero sí algo muy básico, ¿no? Pero sí ya trae medidas. Entonces, si en algún caso tengo un plano elaborado, siempre hay que tratar de sacarlo sin sumar y restar, porque ahí puede haber equivocación. Entonces, más bien con las medidas que sí tenemos, construirlo, ¿no? Entonces, lo que sí tengo acá es una cota de esta esquina hacia adentro, ¿no? De aquí hacia adentro sé que tengo 5 y ahí va otra línea, ¿no? Entonces, pues es la que debería trazar. Entonces pongo mi comando línea, enter, me coloco en esta esquina sin dar clic, me desplazo a la derecha, que se prenda esa línea verde, e indico la medida, 5, enter. Entonces me desplaza y me coloca en ese punto que necesito, ¿no? A veces las figuras hacen un efecto visual extraño y de repente a mí se me figura que este es el centro del rectángulo, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, a veces las figuras generan como cierta imprecisión, pues, con nuestros ojos. Entonces, por eso no hay que fiarnos, ¿no? Y decir, pues aquí es el centro, no. Por eso están las cotas que indican de qué punto a qué punto va, ¿no? Y por eso hay que seguirlo, ¿no? Y es un poquito aquí el caso, a veces suelen pensar que el centro es este, ¿no? Pero no lo es. Entonces, por eso hay que ir con las medidas que tenemos. De ahí, pues tenemos el ancho de ese rectángulo grandote. Entonces, lo mismo, puedo yo entonces desplazar mi cursor de aquí a la derecha y decirle 5 también, ¿no? Y trazar aquí otra línea. Y lo mismo las horizontales que tenemos. De esta esquina me marca 5 hacia arriba y de separación de esta hacia arriba me marca 5 también. Entonces no importa esa línea, no la tengo que extender porque no sé hasta qué punto va, ¿no? Eso lo hago después. Lo que sí es que hay que tener prendido el, el modo ortogonal para que sean líneas perfectamente ortogonales, ¿no? Que es el F8, recuerden, ¿no? Entonces, bueno, pues ya podría unir estas líneas o extenderlas con el comando extend, enter, crear las intersecciones. Después vamos a ver también una herramienta para evitar tener que extender y luego recortar, ¿no? Hay una otra función. Por ahora, extender hasta allá y ya después recortamos, ¿no? O sea, esa esquina prácticamente ya está en su posición. Entonces, de ahí hacia abajo tengo una cota de 40. Entonces, de aquí hacia abajo, sin hacer clic, pongo 40, enter. Y ya localicé ese punto donde va esta línea, ¿no? Sé que tiene de separación con la otra 5, entonces podría también colocar mi cursor de aquí para arriba en 5, enter, y tengo mi otra línea. Y podría ya con trim hacer el recorte de esto, ¿no? Y igualmente aquí yo ya sé que de esta línea
el rectángulo está 5 a la izquierda, ¿no? También está alineado con el de arriba. También podría ser una opción prolongar o crear una nueva línea con las que ya tengo arriba, ¿no? Podría ser también. Y ya nada más creo de esta esquina para arriba 5 unidades, una más y una más de aquí hacia arriba 5, ¿no? Estas también las podría prolongar en todo caso o sacar una nueva línea y podría extender ya y recortar, digamos, estas, ¿no? Y borrar estas que ya no. Y bueno, de hecho ahí pues ya también sé que esta tiene 25, ya puedo medir hacia abajo 25 y 5 hacia adentro. Y ya puedo recortar todo. Para recortar a veces tenemos varias líneas, en lugar de ir haciendo clic una por una, puedo dar trim, enter y hacer un cuadro de selección para recortar. Bueno, en este caso sería 2 enters y cuadro de selección para recortar todo. Y ya nada más estos pedazos, ¿no? Y pues lo mismo sería con esta parte de la izquierda. También sé, porque ahí tengo las cotas, que hay una separación de esta esquina hacia adentro de 5 unidades. Y ahí se encuentra esta línea vertical. Y de esa sé que hay una separación de 5 también. Perdón. De 5. Y ahí tengo una línea más. Entonces ya puedo extender líneas y recortar. Igualmente aquí, ¿no? Bueno, en este caso, con los comandos que tenemos tal vez no podría extenderlas porque no hay nada a donde llegue. Pero bueno, es cuestión de a lo mejor colocar ya las del rectángulo, que sabemos que está a 5 de esta, o prolongar las que tengo arriba ya. De hecho, podría prolongar de las de la derecha y ya prácticamente tengo todo, ¿no? Y ya nada más recortar, ¿no? Eliminar aquí. Y tiene unas sustracciones ahí la figura, este también está de más, las cuales pues, vamos a editar con trim. Tiene aquí unas sustracciones. Y listo. Bueno, después tenemos esta otra figura. Igualmente hay que construirla a partir de las medidas que tenemos. La podemos colocar aquí a un lado, ¿no? Tenemos una línea horizontal que por ahora no sé hasta dónde se extiende. Entonces, bueno,
la voy a hacer de un tamaño X. Voy a medir. Recuerden, acá siempre, pues por lo mientras, ahorita que no tenemos otras herramientas y a veces pues es de por sí práctico, colocarme en algún punto específico, mover mi ratón a la dirección que necesito, colocar la medida, en este caso 70, enter, y ya tengo el punto específico, ¿no? Ya puedo trazar mi otra línea, ¿no? Igualmente tengo otra medida de 60. Bueno, en este caso, pues sí, a lo mejor podría sumarle, en este caso que no es nada complicado, saber que pues acá abajo hay 5, ¿no? Entonces puedo poner 5 y trazar mi línea. Aquí 5 y trazar mi línea, ¿no? Luego tenemos nuestras líneas verticales. Podemos hacer un trazado de las líneas verticales. No tengo una medida inicial de la figura de la izquierda, entonces simplemente la voy a colocar aquí, incluso más grande de lo que necesito. Y voy a trazar, bueno, acá lo que pasa es que yo tengo una medida de 30, ¿no? Pero realmente ahí no hay una línea, ¿no? Como tal. Pero bueno, yo voy a colocar pues las líneas según la medida que me está diciendo ahí, que son 30, ¿no? Entonces 30 de distancia una de otra, y después según lo que dice ahí, pues que entre esta línea tenemos ahí una medida de 4, ¿no? Entonces digamos que hacia un lado pues obviamente va a haber 2 metros o 2 unidades y hacia el otro otras 2. Entonces puedo colocar aquí a 2 de distancia una línea vertical y 2 a la izquierda, ¿no? Y lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, tengo 2 y 2, ¿no? Estas del centro las voy a dejar porque probablemente me van a ayudar a colocar el arco, a hallar ese punto central de los arcos. Entonces no la voy a quitar todavía, y al último sí la voy a borrar. Muy bien, entonces ya tengo estas líneas. Prácticamente ya necesitaría el círculo, ¿no? Bueno, o el arco. Realmente puede ser con cualquiera de los dos. El círculo pues tendría que recortarlo después. O arco trazado desde su centro. Yo aquí lo que tengo de ese arco, la información que tengo es donde está su centro y tengo el radio. Entonces podría optar por esa opción que es arco desde su centro, ¿no? O sea, centro, inicio, final, ¿no? Bueno, damos esa opción, me dice coloca el centro, haz clic en el centro del arco, el cual va a ser en la intersección de esta línea horizontal que tenemos y la del medio que acabamos de trazar, ¿no? Después vamos a indicar el punto donde va a iniciar. Por ahora no lo tenemos porque no tenemos una medida específica, pero sabemos que de radio tiene 10. Entonces sé que debería empezar 10 unidades hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí es donde a lo mejor yo podría optar por utilizar por ejemplo coordenadas polares, ¿no? O sea, podría poner
por ejemplo, arroba la medida, que son 10 de radio, y ángulo, pues si quiero empezar de la derecha, pues pongo ángulo 0, ¿no? 0, enter, ¿no? Y bueno, acá por default siempre el arco lo empieza al contrario de las manecillas del reloj. Podría hacer todo el círculo y después recortarlo, pero yo quiero ir hacia el otro lado, ¿no? Entonces, si dejamos apretado la tecla control, el arco va a ir al contrario, ¿no? Entonces, iría hasta acá. No me marca la intersección. Podría simplemente, digo, para rápido pasarme un poco y listo, ¿no? Ya después lo recorto con trim, ¿no? Bueno, pues ahí tendría ya este arco. Así lo podríamos hacer en todos los casos. Por ahora, pues son las herramientas que hemos aprendido y pues tendríamos que repetir esos pasos, ¿no? Arroba 10 ángulo 0, ¿no? Puede ser también, si se les facilita más, utilizar un círculo, indicar el centro. Nada más fíjense que sea radio el que les está pidiendo en la parte de abajo. Si no, pues cambiar a radio y poner 10, ¿no? Y 10 igual. Y ya nada más recortan hasta esta línea, enter, y seleccionamos la parte que vamos a eliminar, ¿no? Después de eso, pues ya podría yo nada más recortar, en este caso, o eliminar. Podría crear todas las líneas que van a ir a cada 30 metros también, ¿no? Podría crear aquí la siguiente y así todas las que necesite, ¿no? Bueno, una vez después de haber terminado, podría ya quitar estas líneas del centro y ya nada más crear los recortes con trim. Yo daría otro enter para más fácil, o sea, doble enter, y ir eliminando todas mis líneas, ¿no? Estas ya nada más con suprimir. Me faltó esta. Bueno, de esa manera repetimos el proceso hasta completar todas las figuras. Esta inicial se encuentra a la mitad, entonces viene siendo nada más la mitad de una de estas figuras, ¿no? Entonces, por lo tanto, podría yo medir del punto central del círculo o de estos arcos que tengo, lo puedo ubicar tocando ligeramente con el cursor acá el arco, midiendo 15 unidades a la izquierda, ¿no? Entonces podría extender esta línea y ya nada más recortar hasta esa línea y ya después eliminar esa línea, ¿no? Y bueno, por último tenemos otra figura que, bueno, esas se las dejaré para que la resuelvan ustedes. Es tal vez la más compleja de todas porque tenemos muchas medidas y hay que irla armando, ¿no? Es pues casi como un poquito un rompecabezas, sobre todo por las medidas, ¿no?, que tenemos. Entonces, bueno, se les queda de tarea y cualquier duda, pues lo
lo resolvemos. Bueno, pues eso sería todo por esta ocasión y pues nos vemos la próxima. Hasta luego.